de lenguajes poéticos para la formación. Hoy vamos a profundizar precisamente sobre el concepto de formación. Hemos hablado mucho de la formación, de la literatura como formación, de la poesía para la formación, el arte en general, pero me parece importante detenerse un poquito a profundizar precisamente en lo que significa formarse, el proceso formativo. He escrito algunos artículos, ahí en internet los pueden buscar, sobre la formación, sobre qué implica y cómo es que se lleva a cabo un proceso formativo o podría llevarse a cabo. Tengo una propuesta que se llama Caminos de Formación, porque a mí me parece que formarse es caminar por la vida, caminar por procesos formales, por procesos educativos, por lectura, por reflexiones, etcétera, que nos llevan poco a poco a formarnos, a darnos forma de otra manera, a querer, pretender o ser de otra manera, a tener más habilidades, a desarrollar una serie de cualidades, a impulsar nuestro espíritu. Formarse en ese sentido es propio de un sujeto que tiene una voluntad, que tiene una vocación en el sentido de una voz interior, que tiene o desea seguir profundizando en temas, en contenidos, en desarrollo de habilidades, etcétera, para alimentar aquello que llamamos su voz interior, su espíritu, su inconsciente colectivo, queramos llamar aquello que en un momento dado nos impulsa. En ese sentido, la idea de la formación está asociada a algo que Gilles Ferry, que es uno de los teóricos de la formación, plantea. Voy a leer una breve definición que da, dice: formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura. Un trabajo sobre sí mismo, un moldearse. Darse forma es moldearse. Es pensar que nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro carácter son como una masa de plastilina y le vamos dando precisamente la forma que queremos, ¿no? La vamos preparando de tal manera que decimos, quiero darle esta forma. Eso es precisamente formarse. Y es algo libremente escogido, sea porque otros nos lo procuran o porque nosotros mismos nos lo procuramos. Cuando otros nos lo procuran, estamos hablando de un proceso formativo formal, que no quiere decir un proceso educativo. A veces la educación nos forma, a veces no, porque generalmente estamos inmiscuidos, inmersos en procesos educativos, pero no libremente escogidos. No porque ahí querramos estar, sino porque ahí las circunstancias nos colocaron, porque es obligatorio hacerlo, porque nuestros papás nos mandaron o por la razón que sea. No, formarse supone estar en un espacio-tiempo determinado en donde la persona decide qué quiere leer, qué quiere aprender, qué quiere ver, qué quiere observar. Entonces, puede ser que él se inscriba y diga, quiero un proceso formativo y se meta a un curso, un diplomado, un taller, y entonces se forme. Pero también puede ser que lo haga por vía personal, de decir, yo leo, busco en la internet, voy a museos, a casas de cultura, etcétera, para procurarme los medios que me ayuden a formarme, a darme forma. En ese sentido, formarse supone precisamente una parte totalmente personal, que tiene que ver con la experiencia que cada uno, o las experiencias que cada uno de nosotros va viviendo de manera dirigida. Es decir, yo quisiera vivir la experiencia de un viaje, quisiera vivir la experiencia de ir al zoológico, quisiera vivir la experiencia de ir a un museo. Uno decide en ese sentido y por eso es sujeto de voluntad. Entonces la formación es algo que sea totalmente personal, asociado a la experiencia, pero tiene que ser también consciente. ¿Por qué? Porque solo conscientemente podemos empezar a caminar por el sendero que consideramos nos va a llevar o nos va a conducir a aquello que queremos ser, a darnos la forma de lo que queremos ser. En ese sentido, hay varios teóricos de la formación,
está Gilles Ferry, está Honoré, Bernard Honoré, está Alfredo Furlan, que escribió sobre ello. La Universidad de Buenos Aires publicó en los 80s una colección de libros sobre la formación, está Graciela Messina, en fin, hay una serie de teóricos. ¿En qué coinciden? En la idea precisamente de la búsqueda de los medios que uno se procura, de poderse dar forma a partir de lo que uno se allega a sí mismo o que empieza a caminar por tales senderos que en ellos va encontrando precisamente aquello que le ayuden a formarse. La formación también tiene que ver con el romper los esquemas dicotómicos, como por ejemplo teoría práctica. No hay separación teoría-práctica. Es imposible que la haya. Lamentablemente, la formación que hemos recibido ha fragmentado estos procesos educativos, formativos, y entonces parece que nos enseñan la teoría y después vamos a la práctica. Eso no se puede en términos reales. ¿Por qué? Porque en realidad no estaríamos formándonos, ni educándonos, ni aprendiendo. O sea, si nos dicen esto es teoría y después vamos a la práctica, en realidad es un proceso fragmentado que no favorece ni la formación, ni la educación, ni el aprendizaje. O sea, formarse es reconocer que en el mismo proceso en que hago algo, estoy procurándome los aspectos teóricos de eso que hago. Teoría y praxis, pero y práctica van de la mano. También es importante señalar que la formación es un proceso que se puede vivir en la vida cotidiana y que no solo requerimos alguna especie de curso, diplomado, etcétera, ¿no? Nosotros podemos disfrutar el cine o degustar, siguiendo la lógica de la estética de la India, degustar una película en la vida cotidiana. Y esa película también nos forma o puede contribuir a formarnos. Entonces, a lo largo de la vida, podemos tener una serie de vivencias que las transformamos o podemos transformarlas como experiencias para seguir formándonos, para seguir dándonos forma, ¿no? La formación también tiene que ver con el saber práctico, con la frónesis, con la prudencia. Y en ese sentido es que está asociado también a la idea de la vida, de formarnos en la vida y para la vida. La prudencia es una de las nociones que a lo largo de los griegos lo planteaban, pero también a lo largo del siglo barroco, del siglo XVII, se desarrolló como una forma de relación y de vida. ¿Sí? Ser prudente, respetar, darse a respetar, no ofender, etc. Ahorita vamos a profundizar en esa noción de prudencia a partir de un autor precisamente del siglo XVII, Baltasar Gracián. Pero antes de ello, voy a leer aquí unos breves pasajes de Hans Georg Gadamer, que tiene en su libro Verdad y Método un apartado dedicado precisamente a la formación. Él parte de la tradición alemana. La noción de formación deriva de un vocablo alemán que es la Bildung y que refiere Bildung, la idea de Bildung, de construcción, es construir la propia vida, pero construirla en el marco de la cultura. La cultura alimenta el espíritu. Entonces, desde la perspectiva de esta tradición, formarse equivale a apropiarse de los elementos de una cultura para que queden en nosotros, para que se queden en nosotros, no para que nos traspasen, sino para que se queden en nosotros. Y al quedarse en nosotros, nos van dando forma. Entonces, Gadamer dice precisamente, por ejemplo, que el trabajo forma. Y dice, cada individuo que asciende desde su ser natural hacia lo espiritual, encuentra en el idioma, costumbres e instituciones de su pueblo una sustancia dada que debe hacer suya de un modo análogo a cómo adquiere el lenguaje. Fíjense, formarse en este sentido de la vida cotidiana es ir haciéndonos nuestra
nuestro lenguaje, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra cultura, los valores que nos inculcan o intentan inculcarnos. Es apropiárnoslos, hacerlos nuestros, y a partir de eso es que nos estamos formando. Por eso es tan importante hoy en día hablar de formación y no solamente de educación, porque lo que estamos viviendo es una serie de situaciones en las que las personas transitan por escuelas, por universidades, incluso el doctorado, sin principios éticos, sin una verdadera formación científica, sin un espíritu científico, sin una apropiación cultural, sin un dominio de su lenguaje, de la lengua de su pueblo, de su país, etcétera, ¿no? Entonces, formarnos supone recuperar eso. También dice Gadamer, por ejemplo, y algo que se nos olvida muy comúnmente, la memoria tiene que ser formada, pues memoria no es memoria en general y para todo. Fíjense, la memoria se forma. No es que tengamos memoria. Como tengo cerebro, tengo memoria. No, la memoria la formamos porque la memoria está dirigida. La memoria es sobre algo, no en general. Y en este sentido hay que formarla. Por eso también en términos educativos encontramos hoy problemas de memorización y de memoria en términos básicos. En la educación que recibimos los que somos de mi generación y todavía algunas generaciones más adelante, hacían que memorizáramos los ríos, las montañas, los músculos, los huesos, las tablas de multiplicar y toda una serie de conceptos. Después vino todo un movimiento que desde mi perspectiva nos llevó al error de creer que no había que memorizar y dejamos de practicar la memorización. Y hoy con la tecnología nuestra memoria se ve muy afectada. Ya ni siquiera memorizamos números telefónicos, porque inmediatamente cuando alguien nos dice, ay, te doy mi número, lo anotamos en el celular y a veces ya ni siquiera lo anotamos, sino le decimos, llámame para poderlo registrar. Entonces, la memoria se forma y en ese sentido tenemos que llevar a nuestros alumnos a que formen esa memoria, a desarrollarla, a trabajar en memorizar cualquier tipo de dato que se considere puede ayudar. Puede ser jugando, incluso memorizar animales. Recuerdan que había un juego que se llamaba Memorama. Creo que todavía hay por ahí algunos juegos de ese tipo. Voltear una carta y luego recordar en dónde más de la mesa estaba la carta que era la similar para juntar pares de cartas, ¿no? Bueno, a eso ayuda a formar la memoria. Incluso las personas mayores, personas adultas mayores con algunos problemas de demencia o Alzheimer, en ese proceso, o incluso los que vamos creciendo y se nos va perdiendo la memoria, jugar dominó, jugar cartas, contribuye a apoyar la memoria para que permanezca durante mucho más tiempo, ¿no? También nos dice Gadamer, el que todo esto implique formación quiere decir que no se trata de cuestiones de procedimiento o de comportamiento, sino del ser en cuanto devenito. Es decir, a lo largo de la vida nos formamos porque la vida es un devenir. Por eso la relación que yo establezco con caminos de formación. Caminar es devenir en el mundo, por senderos, por autopistas, por brechas, por montañas, por la calle, caminamos. La palabra, el Tao Te Ching, por ejemplo, el Tao quiere decir camino. Jesucristo llegó a expresar, yo soy el camino, la verdad y la vida. La idea de camino es algo muy importante en las culturas porque quiere decir que transitamos por este mundo. En la misma cultura mesoamericana se habla de un transitar. Estamos en esta vida transitando. La vida es un tránsito. Alguna expresión coloquial es, estamos aquí de paso. Todo eso representa precisamente la idea de caminar y la idea de formación. La cuestión del hablar bien, la cuestión de
expresarse de cierta manera, pero también de saber dónde indagar, dónde investigar, dónde encontrar información, es muy, muy relevante en el proceso formativo. Bien, quiero profundizar ahora en el concepto de la prudencia como algo muy importante de la formación, porque la vida actual también requiere esa prudencia. Ser prudente es hacia los otros, pero también hacia nosotros. Habrán oído hablar, por ejemplo, de la ley Olimpia, ¿no? Esta ley que dice o que plantea que si alguna persona toma fotos de tu cuerpo desnudo, no las puede estar difundiendo, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta que yo me hago es antes, ¿por qué pude tener una relación con una persona que me va a tomar fotos desnudo? Es decir, no había confianza, no había un lazo afectivo, amoroso, que me hiciera decir, ¿puedo confiar en ella o en él? ¿Por qué tiene que suceder precisamente que un otro con el que me junto, con el que me reúno, o con el que a lo mejor tuve una aventura, pueda llegar a hacer algo así? Bueno, la prudencia te diría, aguas, cuídate, con quién estás metiéndote, con quién estás platicando, a quién estás escogiendo de amigo. Lo mismo sucede con las drogas. Es decir, ¿por qué en un momento determinado voy a caer en un círculo determinado que me va a llevar por el camino de las drogas? Bueno, precisamente el arte de la prudencia es ser prudente y cuídate. Sé prudente y date a respetar. Es un concepto muy amplio y muy profundo. La educación actual, los padres hoy tendríamos que trabajar con nuestros hijos el arte de la prudencia. Y Baltasar Gracián lo denomina arte precisamente, porque es un saber seguir el sentido común, la intuición, tener habilidades, destrezas, guiarnos por el corazón y decir, cuidado. Aquí, cuidado, ojo, porque ser prudente es no des pasos en falso, no te descuides, no dejes que te sorprendan, pero al mismo tiempo es no hables mal de los demás, no ofendas, no los trates mal, porque tratarlos bien equivale a decir trátame bien, no los violentes equivale a decir no me violentes. Baltasar escribió, por ejemplo, cautela al informarse. Se vive más de oídas de lo que vemos. Vivimos de la fe ajena. El oído es la segunda puerta de la verdad y la principal de la mentira. De ordinario la verdad se ve y excepcionalmente se oye. Raras veces llega un puro elemento y menos cuando viene de lejos. Siempre trae algo de mezcla de los ánimos por donde ha pasado. Tiene mucho de mentira la palabra que oímos. ¿De quién la oímos? ¿En quién creemos? ¿A quién escuchamos? Eso forma parte precisamente de la prudencia y de la necesidad de, al formarnos, saber con quiénes nos queremos relacionar, a quién realmente le prestamos oídos. En las redes, en la internet, sabemos que existe un montón de información falsa y sin embargo la creemos. Creemos en los rumores, en las mentiras. Hay personas que les gusta hablar mal de los demás. No, cuidado, hay un proverbio árabe que dice que si no me vas a hablar bien de alguien, mejor guarda silencio. Porque eso es darme a respetar y respetar a los demás. También decía Baltasar, y este es otro elemento muy importante en la formación que a mí me encanta comentar, dice, poseer el arte de conversar. Pertenece a las auténticas personas. En ninguna actividad humana se necesita más de la prudencia, pues es lo más común de la vida. Aquí se decide el ganar o perder. Si la prudencia es necesaria para escribir una carta, que es una conversación pensada de antemano y por escrito, mucho más en la conversación ordinaria, donde uno se examina de discreción de modo precipitado. Hablar, conversar con las demás personas nos forma también. Por eso es importante saber con quién nos reunimos, con quién platicamos,
con quién conversamos. Las clases docentes deberían de ser conversaciones. Deberían ser una especie de relatos que se cuentan en un espacio-tiempo determinado para que tengan más efecto pedagógico, didáctico, pero también para que se viva como una sensación amistosa. Hoy se habla mucho de relaciones tóxicas, ¿no? Es decir, personas tóxicas. Bueno, hay que reconocer que parte de esa toxicidad tiene que ver con lo que nosotros permitimos entrar en nuestra vida, en nuestro propio espacio, en cómo en un momento determinado no nos respetamos y dejamos que cualquiera llegue y se inmiscuya en nuestra vida, penetre en nuestro universo, en nuestra intimidad, etcétera, ¿no? No convertirse en un monstruo de estupidez. Lo son todos los vanos, presuntuosos, porfiados, caprichosos, obstinados, excéntricos, ridículos, bufonescos, noveleros, paradójicos, maníacos y todo tipo de hombres sin medida. Todos son monstruos de la impertinencia. Cualquier monstruosidad del espíritu es más deforme que la del cuerpo porque contraviene la belleza superior. Fíjense, no convertimos en monstruos de la estupidez. No seamos estúpidos, en otras palabras. ¿Y por qué? Porque en realidad mucho de lo que acontece en nuestra vida es porque nosotros damos cabida para que eso suceda. Ajá. Termino con un pensamiento que me gusta mucho también. Dice Baltasar Gracián: el hombre pacífico tiene larga vida. Para vivir hay que dejar vivir. Los pacíficos no solo viven, reinan. Hay que oír, ver y callar. Un día sin discusión es una noche de sueño. Vivir mucho y vivir con gusto es vivir por dos. Es el fruto de la paz. Lo tiene todo quien no se preocupa de lo que no le importa. No hay mayor error que tomarlo todo en serio. Vivir en paz es vivir a gusto. Es vivir y dejar vivir, es respetar. La formación precisamente nos debe de llevar a eso, a aprender a vivir y a hacer de la vida una obra de arte. Gracias.